Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que cuando somos entrenadores al final trabajamos con el cuerpo humano y siendo una máquina este tiene diferentes movimientos y muchas veces se desconoce exactamente cuáles son de ellos y hay ciertos entrenadores que te pautan cierto ejercicio sin tener conocimiento de cuál es el movimiento de dicha articulación. En este caso se habla de la ciencia que estudia esta parte del movimiento, que es la kinesiología. Eh, la kinesiología tiene que ver con esos movimientos de que va a realizar el cuerpo humano o para lo que están diseñados, en este caso su función, ¿no? Por ejemplo, usualmente, coloquialmente, hablamos de términos como de estira y sube y baja la rodilla, o sube el brazo y hace este movimiento, ¿no? Pero ya cuando eres un entrenador debes de tener cierto tecnicismo y debes de saber la función de cada articulación. Entonces los movimientos tal cual se llaman, o su tecnicismo es flexión flexión o extensión de una articulación. En este caso hay articulaciones que solo tienen dos movimientos, como tal es la flexión, extensión. Hay otros que son la rotación, tal cual es, solo lo pueden hacer algunas articulaciones como es el cuello, ¿sí? O el brazo y parte de la cadera. Y hay otro movimiento que también es la circunducción, que solamente lo pueden hacer el hombro, que tiene un amplio rango de movimiento y no está limitado como tal, ¿no? Porque una articulación como es el codo o la muñeca, este movimiento de flexión-extensión está limitado, no es como el hombro que tiene una movilidad total, por eso es una circunducción. Entonces, teniendo noción de cuál es el movimiento de cada articulación, pues vas a trabajar ejercicios propios de, y esto en un análisis más profundo a la hora de querer fortalecer el gesto deportivo. Sabrás que si yo voy a ser un lanzador de fútbol americano, donde voy a hacer una extensión del hombro, ¿sí? Voy a tener que trabajar ciertos ejercicios, ¿sí? Para trabajar ese miembro articular. De igual forma, tanto a la hora de la articulación, tienes que ir desfragmentando el movimiento en sí. Es una cadena cinética, pero al final se va desfragmentando. Entonces, trabajarás y fortalecerás el miembro de la articulación del hombro, también de la articulación del codo y articulación de la muñeca. Incluso pueden estar intervenidos los dedos. Si nos queremos ver muy minuciosos, pero incluso a nivel deportivo de alto rendimiento esos detalles marcan la diferencia. Entonces, si tú dentro de un ejercicio en gimnasio o en un ejercicio funcional no tienes noción de cómo funciona la articulación, pues entonces vas a tener un gran error, y esto es algo que sucede muy a menudo. Entonces hay que prestar mucho atención al tema de la kinesiología, y todo parte de los movimientos que mencionaba, en los que se mueve también el cuerpo humano. Está el plano sagital, es el plano en donde nos dividimos en dos, y entonces a partir de todas las articulaciones que se mueven en ese plano que nos divide a la mitad, tiene que ver que es una flexión o extensión. Entonces, si me dividiese una línea media, lo único que puedo hacer desde una pared, si yo estuviera aquí, lo único que puedo hacer es flexionar y extender. Y entonces voy a hacer una observación de todas las articulaciones que se mueven en ese plano. En este caso, si esta es mi pared, yo no puedo con el brazo abrir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? O rotarlo. ¿Por qué? Porque me está limitando esta pared, ¿sí? Entonces lo único que puedo hacer es flexionar y extender. Como ves, desde arriba, ¿qué otro movimiento, qué otra articulación ves que pueda hacer ese movimiento? ¿Como la pierna? La pierna, en este caso, pensamos que la pierna involucra varias articulaciones, que es la articulación de la cadera, la rodilla y el tobillo. Ajá. Entonces igual, si tengo esta pared, de igual forma no puedo, bueno, quizá la cadera, quedamos que esta sí se puede mover hacia adentro, ¿sí? Hacer una pequeña rotación. Pero entonces, la rodilla puede abrir,
Ni hacia afuera ni hacia adentro. Entonces, ¿esta qué hace? Se mueve en este plano. La rodilla solo puede moverse en este plano, ¿sí? En plano sagital, si me dividiera a la mitad. Y el tobillo. ¿Y si tiene circunvolución? Exacto, el tobillo también es otra articulación muy móvil, en el cual puedo hacer la flexión-extensión, pero además puedo hacer la circunducción, o sea, sí puedo mover hacia adentro o hacia afuera. ¿De acuerdo? ¿Qué otra articulación? La muñeca no puede hacer la circunvolución. Tampoco, ese es un error, justamente, decir que la muñeca hace circunducción. Eso de igual de las rodillas que te dicen, vamos a calentar y te dicen, movamos las rodillas en círculos, ese es un grave error. Naturalmente la rodilla solo flexiona y extensiona, y hace extensión. Entonces, si tú lo haces en otro plano, ahí los meniscos los vas a llevar al carajo. Por eso es importante saber qué movimientos sí están hechos para... La articulación tiene una función y esta es flexionar, extender. Me voy a la cadera. La cadera, esto es la flexión y esto es la extensión de la cadera. Cuando tú haces un abdominal, entonces lo que estás haciendo es una flexión de la espina. Ajá. Y una extensión cuando haces Superman, que es boca abajo, hacia atrás, estás haciendo una extensión que contrae los músculos erectores espinales. ¿Qué otra articulación? Igual el hombro hace flexión, ajá, y hacia atrás es extensión. Pero también quedamos que puede hacer otros movimientos, ¿vale? Ya hablaremos de ese plano de movimiento. ¿Qué otra cosa? Todas las vértebras solo hacen también flexión, extensión. El cuello hace también la flexión y extensión, sobre todo porque las vértebras, las últimas, el axis y el atlas, ahí son más móviles, a diferencia de las otras vértebras que técnicamente solo deberían hacer este movimiento. Por eso cuando haces un abdominal o un trabajo para los oblicuos, no es que sea el movimiento más natural de las vértebras, ¿sí? La vértebra naturalmente es solo flexión, extensión, y tiene un rango de movimiento muy limitado para que puedas hacer una rotación interna o externa, ¿de acuerdo? Pero hay que tener por eso mucho cuidado con los ejercicios que se pauten. Entonces tenemos que la flexión extensión está en el plano sagital, en ese cuadrante, y luego vamos a hablar entonces de otro de los cuadrantes que es, si yo tuviese una pared aquí, voy a hablar del plano medial, ¿de acuerdo? Perdón, el plano frontal, el cual va a hacer que hay articulaciones que solo tienen el movimiento de la abducción, que es alejarse. Al cuerpo humano lo vamos a dividir con una línea media, entonces todo lo que se aleje de la línea media va a ser abducción, que se aleje de esa línea, y acercarse hacia esa línea media es una abducción con doble D. Ajá. Entonces, ¿qué articulaciones pueden hacer ese movimiento en ese plano? La rodilla no se puede, el brazo tampoco. Ajá. O sea, la articulación del codo no puede hacer ni abducción, ¿de acuerdo? El hombro sí. El hombro puede hacer la abducción, lo alejo de la línea media y regreso. Y hay abducción horizontal y hay la abducción vertical y una abducción horizontal que me acerco a la línea media. Entonces en un press de pecho estoy haciendo una abducción con el codo flexionado, ¿sí? Entonces de por sí ya entonces hay una combinación de movimientos en un plano o en otro, ¿sí? Entonces por eso tienes que analizar qué movimientos son cada uno, ¿de acuerdo? ¿Qué otra articulación puede hacer una abducción? Un movimiento parecido. ¿Las piernas? Exactamente, la articulación de la cadera. Puede hacer este movimiento de abducir, se aleja de la línea media, y abducción para regresar incluso de la línea media hacia adentro, que trabaja músculos internos, que son los músculos más débiles y que luego también genera lesiones. Los corredores o ciclistas también hay que trabajar ese, y nadadores, en realidad en todos los deportes, ¿sí? Y este movimiento también de las cervicales hacia un lado
o hacia el otro, ¿de acuerdo? Entonces eso es en el plano frontal. De igual manera, el tobillo, pues no existe como tal movimiento que sea, puede ser como una media abducción hacia afuera, que después vamos a ver que eso se conoce un poquito como la supinación, ¿sí? Y la pronación tanto de las muñecas, de la parte de las muñecas como también del tobillo, ¿de acuerdo? Entonces, de igual forma tienes que saber que entonces qué movimientos se realizan en el plano frontal. Y vamos con el último, que es el plano transverso. Es como si estuviésemos en un cilindro y entonces no puedo ni separar los brazos, ni las piernas, ni hacer una flexión ni extensión porque estoy limitado ahí. Que entonces se llaman movimientos de rotación. Entonces, ¿qué podremos rotar? Imagínate que estás en un cilindro. Pues el torso. Puedo hacer una rotación de toda la espina, ajá, hacia la parte media. Cuello. El cuello también, exactamente, eso también tiene rotación. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, estos movimientos también, a la hora de que tú trabajas, por ejemplo, los oblicuos, también el que yo esté trabajando este movimiento va a hacer que yo esté realizando una rotación aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para ciertos músculos vamos a estar trabajando aquí. Igual, algunos músculos que protegen el cuello y con los que hacemos este movimiento que es utilizado, por ejemplo, en la natación, bueno, que no debemos de rotar tanto el cuello, sino va acompañado, pero para el desliz también te acompañas al estiramiento en la rotación, que tanto te dicen rota, 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 pues bueno, va acompañado de este movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, saber cómo funciona cada articulación, cómo son los movimientos es importante para que no estés haciendo esos calentamientos erróneos que uno cree que son los correctos. Por eso debemos entender. Entonces, imaginemos algo ¿en qué plano se lleva a cabo cada deporte? Y es muy sencillo, ¿sí? Usualmente los deportes cíclicos, como el ciclismo, correr, usualmente se llevan a cabo en el plano recto, ¿no? En el plano sagital. Entonces, ahí yo voy a ver que se mueve el hombro, que voy con los codos flexionados, que también voy a estar haciendo una flexión de la cadera, una flexión de rodilla, y cuando apoyo el pie, también una flexión del tobillo. ¿De acuerdo? También una ligera inclinación al frente del tronco. Entonces, en el ciclismo, ¿qué plano también se utiliza? ¿Dónde giras la cabeza? Bueno, se entran todos. Si volteas, giras la cabeza. Entonces es un plano también transversal, pero en realidad hacia donde tú, ¿no? sagital, hacia donde estás dirigiendo el movimiento. ¿Sí? Entonces voy en la bici, lo único que hago es flexión de cadera, extensión de cadera, que el movimiento es en conjunto. Tú vas a flexionar la cadera para que suba la pierna, extender la cadera para que baje el pedal, y así también la flexión de la rodilla, extensión de la rodilla, tal. Ahora, debes de entender estos movimientos en qué plano se llevan a cabo, porque después de la kinesiología vamos a hablar también de qué músculos componen cada segmento, para que te des cuenta que entonces yo lo que debo de fortalecer en el ciclismo es el flexor de cadera, que va a hacer que suba la rodilla, porque el músculo tiene un origen y una inserción, que vamos a ver eso, para que entonces yo pueda subir el fémur, y luego para extender va a haber, acá se trabaja el glúteo, músculos agonistas y antagonistas. Entonces uno va a hacer que suba y otro después en el otro movimiento. Mientras este se contrae, después cuando se extienda se va a relajar, de acá entonces se va a contraer el glúteo. Y después cuando jale el flexor de cadera, se relaja y se contrae acá. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, de todo eso es el tema de la kinesiología. La natación, ¿qué movimientos? ¿En qué plano? Pues sí, muy en el círculo, ¿no? Vamos entonces a trabajar la parte del estilo de crawl, ¿no? Voy aquí, y entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? En el jalón. Pues sagital, ¿no? No estoy flexionando, ¿sí? Estoy haciendo un movimiento del hombro. La abducción. Ajá. Okay. Entonces, es como una abducción horizontal, ¿sí? Y después,
jalo, y aquí entonces sí ya más o menos entro en un plano de sagital, en donde estoy haciendo una extensión del codo. Cuando yo estiro, estoy haciendo en el plano transverso mi rotación, giro cuello, transverso, viene el otro brazo, otra vez una flexión horizontal, y ya cuando voy acá al frente, también hice una extensión del hombro. Y la patada, ¿en qué plano se realiza? En el sagital. En el sagital. ¿Por qué? Porque solamente con la pierna extendida, una extensión de cadera, extensión, y se ve muy poquita la flexión de la cadera. ¿Sí? Por eso te dicen, el movimiento no inicia de acá, como lo hacemos usualmente los ciclistas, sino desde la cadera. ¿De acuerdo? Y los pies van en punta. Usualmente también están todo el tiempo extendidos. ¿Vale? Entonces, en realidad por eso necesitas entender un poco toda la mecánica del cuerpo humano para que cuando lo quieras meter al rendimiento sepas dónde están las claves y qué movimientos sí están permitidos y qué no. ¿Sí o sí? Sí. Perfecto. Hay algunas partes del cuerpo más caprichosas que tienen más movilidad, como lo que es la parte de las escápulas, haciendo tracción escapular, etc. Y siempre están involucrados los movimientos, ¿no? Voy caminando, giro, me llamó alguien, giro, hago una rotación, voy manejando en el coche, igual, al espejear, etc. Entonces, hay muchos movimientos que ver. Ahora, dentro del movimiento entonces tenemos que es una flexión y una extensión. Debemos saber entonces también el tipo de contracción muscular, cómo se va realizando. Entonces, ya habíamos visto que si yo se acerca de un punto a otro el músculo, cuando yo hago una flexión, ¿qué sucede? Una contracción concéntrica. Cuando lo alejo de los puntos, es un trabajo excéntrico. ¿De acuerdo? Y si me quedo estático, es una isometría. ¿De acuerdo? Entonces también tiene que ver con que, ok, si yo hago mi flexión, extensión, si hago en todos existen esos movimientos en el plano transverso. Entonces, si estoy haciendo un trabajo de oblicuos, me estoy alejando, como por ejemplo para hacer un lanzamiento de un balón, aquí se está contrayendo para que yo me aleje, pero cuando regrese, más bien, aquí se extiende y cuando regrese se contrae en ese plano estos músculos. ¿De acuerdo? Bien. Salud. Ay, gracias.